Servicio de Emergencias de Alicante ha rescatado esta mañana a un hombre que se ha precipitado a un lugar de difícil accesibilidad en el entorno de la ladera del Castillo de Santa Bárbara, resultando herido con traumatismo cráneoencefálico. La dificultad para acceder por tierra ha hecho necesaria la intervención de un helicóptero del Consorcio Provincial. La operación Neptune trae a Alicante refuerzos policiales de toda España para fortalecer los controles fronterizos en los puertos del Mediterráneo, así como la inspección sistemática de pasajeros en barcos, ferries y cruceros que navegan entre el norte de África y el continente europeo. La Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante y la Orquesta de Aspirantes recibieron en Viena el primero y segundo premios respectivamente del certamen internacional Summa Cum Laude de Orquestas Sinfónicas que se celebró el pasado fin de semana. La orquesta dirigida por Francisco Maestre ha sido recibida esta mañana por la Corporación Municipal de Alicante para felicitarles por este galardón internacional. Los padres y madres de la concertada en Alicante se oponen firmemente a la decisión de la ministra de quitarle validez académica a la asignatura de religión. Opinan que se vulnera la libertad de las familias de elegir el modelo educativo de sus hijos y piden respeto a las creencias y a las costumbres de las familias. El Circo del Sol ha levantado esta mañana su carpa en Alicante. Acogerá 2.500 espectadores cada función, que comienza el próximo viernes 20 de julio. La compañía canadiense es la tercera vez que viene a Alicante, en esta ocasión para presentar su espectáculo Tótem. La periodista y escritora alicantina Marisa Ayesta ha presentado este jueves su libro en formato papel que incluye 2 novelas románticas, De toda la vida y Solo contigo. Se inspira en escenarios de la ciudad de Alicante que recogen sus relatos y plasma la historia desde una perspectiva muy dinámica, con el amor romántico de trasfondo y con elementos de misterio, tramas policiales y acción. Los taxistas de Benidorm irán uniformados para dar una mejor impresión a sus clientes y competir con las plataformas de coches de alquiler con conductor que se implantan en la ciudad. Han acordado algunas normas básicas de vestimenta que unificará la imagen de los taxistas de Benidorm. La justicia alemana decide extraditar a Puigdemont solo por malversación de fondos públicos y no por rebelión, ni tampoco admite el delito de perturbación del orden público que planteó la justicia española. El Partido Popular pide que Sánchez suspenda el euroorden y el acuerdo Schengen por este fallo del tribunal alemán. El Gobierno de España pagará el 27 de julio el alza de pensiones prevista en los presupuestos generales del Estado y los retrasos que se acumulan desde el 1 de enero. Corresponde un 1,6% a las pensiones generales y un 3% para las pensiones mínimas y las no contributivas. Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante y del Grupo de Rescate del Consorcio Provincial han realizado esta mañana una intervención conjunta para rescatar a una persona que por causas que se investigan se ha precipitado a un lugar de difícil accesibilidad en el entorno de la ladera del Castillo de Santa Bárbara en Alicante, resultando herido con traumatismo cráneoencefálico y politraumatismos. Dada la dificultad para acceder al lugar por tierra, se ha hecho necesaria la intervención del helicóptero del consorcio, este que ven en imágenes, en el que el herido ha sido atendido en un primer momento por la médico del grupo de rescate y trasladado hasta el Parque de San Vicente del Raspeig, donde se ha realizado la transferencia a una ambulancia del SAMU. Un funcionario del castillo es el que ha dado la alerta a la policía local de Alicante, informando que había una persona en el baluarte de la mina que necesitaba ayuda. Según una primera valoración médica, el herido había sido estabilizado y presentaba traumatismo cráneoencefálico y politraumatismos. Su estado de momento es reservado.
¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esta edición del informativo Noticias 12. Así hemos comenzado con esas imágenes del rescate que ha tenido lugar esta mañana. La persona está estabilizada y hospitalizada. Si ustedes estaban en la ciudad de Alicante durante esta mañana, seguramente habrán visto sobrevolar ese helicóptero por las inmediaciones del castillo de Santa Bárbara, porque le ha costado y ha estado bastantes minutos en la zona, porque donde había caído esa persona es una zona de difícil acceso. Finalmente lo pudieron rescatar y llevarlo hasta el hospital, donde se le están realizando pruebas para comprobar su estado de salud y si tiene algún daño por la caída. Se investiga de momento las posibles circunstancias de esa caída. Abrimos ahora nuestro informativo con otras noticias. La operación Neptune ha traído a Alicante refuerzos policiales de toda España para fortalecer los controles fronterizos en los puertos del Mediterráneo, así como la inspección sistemática de pasajeros en barcos, ferries y cruceros que navegan entre el norte de África y el continente europeo. Son agentes de la Policía Nacional que participan en la operación Neptune con el objetivo de fortalecer los controles fronterizos en algunos puertos del Mediterráneo, entre ellos el de Alicante. En esta operación han participado también agentes de Argelia, Francia, Italia, Marruecos y Túnez, con el fin de prevenir el tráfico de drogas y tráfico de armas y la trata de personas en las zonas marítimas, así como la identificación de posibles combatientes terroristas extranjeros retornados. En la operación han participado la Oficina Central Nacional de la Interpol en España, en coordinación con la Unidad Central de Fronteras. Las rutas que se han controlado son Orán-Alicante, Alicante-Argel, Roma-Valencia, Valencia-Mostaganem, Roma-Barcelona, Ibiza-Barcelona y Menorca-Barcelona, Palma de Mallorca-Barcelona y Barcelona-Porto Torres. Una unidad informática móvil de la Interpol ha podido chequear 787 pasaportes de pasajeros en la base de datos y 127 vehículos en la base de datos de automóviles robados de la Interpol. La Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante y la Orquesta de Jóvenes de Aspirantes recibieron en Viena el primero y segundo premios respectivamente del certamen internacional Summa Cum Laude de Orquestas Sinfónicas, que se celebró el pasado fin de semana. La Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante y la de Aspirantes, dirigida por Francisco Maestre, ha sido recibida esta mañana por la Corporación Municipal de Alicante para felicitarles por ese galardón internacional. Destacando el esfuerzo y el talento de estos jóvenes músicos, ha dado inicio la recepción oficial del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y diversos miembros de la Corporación Municipal en el Salón Azul, que estaba a reventar. Y no era para menos, ya que la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante y la de Aspirantes han cosechado éxitos en el certamen internacional Summa Cum Laude, celebrado en Viena. No nos damos cuenta de lo que tenemos aquí. Realmente nos han acompañado 160 jóvenes promesas, pero los conservatorios están haciendo un trabajo fantástico, las escuelas, los profesores, y tenemos muchísimo talento. Las dos formaciones alicantinas consiguieron los galardones de primer y segundo puesto en la categoría de orquestas sinfónicas tras sus brillantes interpretaciones en la Sala Dorada de Musikverein. Alicante es tierra de música, por nuestras bandas y sobre todo pues lo que venimos desarrollando desde hace 9 años, que son jóvenes también, en este caso crear una orquesta sinfónica desde la base. Eso es algo que destacó el jurado en el festival. Este es el segundo año consecutivo que la Orquesta de Jóvenes gana el primer premio de este certamen. Sin embargo, los jóvenes músicos se muestran igual de ilusionados. Poder llegar a tocar en la OSPA y salir de España, en Viena, donde está la cuna de la música, pues ha sido para mí increíble, que yo jamás creí que podría llegar a un lugar así. El primer momento más emocionante del viaje fue saber que habíamos quedado segundos y la OSPA primeros. Cuando estábamos cenando y de repente nos dijo Frank que habíamos ganado y encima el primer premio, y fue súper emocionante. Porque para muchos de ellos esto es más que un hobby. Para mi vida es lo más emocionante de tocar la música, y actuar donde he actuado sí es un sueño para mí. Y con la foto grupal queda concluido el homenaje a estos jóvenes talentos.
El grupo empresarial Eiffage presenta una oferta para construir la nave cerrada para descarga de graneles en el puerto de Alicante. Las naves cerradas irán en el muelle 17 y permitirán que se trabaje la descarga de graneles sin que se propaguen los polvos tóxicos de los productos como el quinque de cemento o el amianto, una reivindicación vecinal que podría verse cumplida cuando se construyan estas naves. La solución para el movimiento de graneles en el puerto de Alicante está en la construcción de naves para que los trabajos se hagan dentro y no al aire libre. El grupo Eiffage, tercera empresa francesa en volumen e importancia y quinta de Europa en el sector de la construcción, ha presentado una oferta para construir la nueva terminal de graneles del puerto, tal y como establecía el pliego de condiciones aprobado por el Consejo de Administración el pasado mes de febrero. La autoridad portuaria tiene previsto abrir las plicas en 10 días para comprobar si esta es la única oferta o si hay otras que se pudieran haber presentado en otras sedes de la Administración. La presentación de esta oferta deberá ser valorada por los técnicos de la autoridad portuaria y aprobada en su caso por el Consejo de Administración del puerto en las próximas semanas. El objetivo es garantizar la sostenibilidad futura de esta importante actividad económica desarrollada en el puerto de Alicante, que reporta importantes ingresos económicos en la ciudad y genera muchos puestos de trabajo, y hacerlo además en las mejores condiciones posibles ambientales y de salud para los trabajadores portuarios y para los vecinos y vecinas de los barrios más cercanos al recinto portuario. Los padres y madres de la concertada en Alicante se oponen firmemente a la decisión de la ministra de quitarle validez académica a la asignatura de religión. Opinan que se vulnera la libertad de las familias de elegir el modelo educativo para sus hijos y piden respeto a las creencias y a las costumbres de las familias. La derogación de algunos artículos de la LOMCE, anunciada por la ministra de Educación Isabel Celaá, ha creado enfrentamientos entre las federaciones alicantinas de padres de alumnos. Mientras que los representantes de la pública aplauden la decisión del PSOE, los padres de los centros concertados de Alicante muestran su desacuerdo a que la asignatura de religión deje de tener efectos académicos, es decir, deje de contar para la nota media del estudiante. Sí que ha habido un rechazo social automáticamente a las palabras de la nueva ministra de Educación, puesto que tanto los padres como las patronales y sindicatos de profesores le hemos recordado, ¿no?, que la educación concertada no es subsidiaria, volvemos a repetir, es dual, es enriquecedora y creemos que donde hay una pluralidad de educación hay una libertad. La religión dejará de tener efectos académicos y de tener una asignatura alternativa. Sin embargo, será obligatoria una asignatura de valores cívicos y éticos centrada en los derechos humanos y virtudes cívico-democráticas, como fija la Declaración de París de 2015. Lo que supondrá, según la presidenta de la Federación de Centros Concertados, Escuela y Familia, abrir un nuevo conflicto mayor que el que se creó en la época de Rodríguez Zapatero con Educación para la Ciudadanía. Sí que se crea, pues eso, un conflicto cuando realmente la escuela pública y concertada están yendo de la mano y entre las familias no tenemos conflictos, entonces podían tomar nota. Y bueno, en cuanto al tema de la religión, pues es una optativa, entonces tampoco entiendo que cuando hay una libertad de elección, si tú no quieres religión, tienes la opción de dar ética, es decir, que se ha dado siempre una optativa. Entonces, cuando hay una libertad para elegir, no entiendo qué mal está haciendo el que una familia pueda ejercer su libertad. Esta plataforma defiende que eliminar religión es privar de una de las alternativas más elegidas de las familias en los centros y dejar sin historia, cultura y valores a los alumnos. La magia llega a Alicante. El Circo del Sol ha levantado esta mañana su carpa en la ciudad, en la zona de Rabasa. Acogerá 2.500 espectadores en cada función, que comienzan el próximo viernes 20 de julio. La compañía canadiense es la tercera vez que viene a Alicante, en esta ocasión para presentar su espectáculo Tótem. La carpa principal del Circo del Sol se levanta hoy en Alicante. El espectáculo Tótem estará durante un mes en la ciudad para mostrar la magia de esta compañía canadiense y sorprender con el más difícil todavía durante las noches de verano. Las funciones comienzan el próximo viernes 20 de julio.
Totem es un espectáculo muy variado, muy ecléctico, que es como un viaje por el mundo y por el tiempo. La temática es de la evolución humana, pero saltamos un poco por el tiempo y por el mundo. Representamos a varias culturas, también eso se representa en la música, por ejemplo, y eso, mucha variedad. El espectáculo Totem transporta al espectador a través de un viaje a la evolución humana, desde su original forma de anfibio hasta su deseo último de volar. El show cuenta con grandes momentos acrobáticos que rememoran escenas de la historia de la evolución. Totem explora aquello que une a los seres humanos a otras especies, sus sueños y su potencial infinito, con un espectáculo que combina la imagen con la música, los efectos especiales y las luces para invadir la imaginación del espectador. La periodista y escritora alicantina Marisa Ayesta ha presentado este jueves su libro en formato papel que incluye 2 novelas románticas, De toda la vida y Solo contigo. Se inspira en escenas de la ciudad, escenarios de la propia ciudad de Alicante, que recogen sus relatos y plasma las historias desde una perspectiva muy dinámica, con el amor romántico de trasfondo y los elementos de misterio, tramas policiales y mucha acción. La periodista y escritora alicantina de origen madrileño, Marisa Ayesta, presentó su nuevo libro en formato papel, que recoge 2 novelas con el romanticismo por bandera. Yo espero y creo que son novelas entretenidas para pasar el rato. O sea, cuando, pues ahora en verano, ¿no?, que nos queremos relajar un poquito, pues buen momento para leerlas. Las historias que propone Marisa en sus novelas están llenas de misterios, tramas policiales y romanticismo, porque el amor es una fuente inagotable de inspiración. Está muy de moda, está muy de moda. De hecho, yo empecé a escribir novela romántica porque no conocía la novela romántica actual y empecé a escribirla porque vi que se vendía mucho, tiene un público muy ávido y un público que además las lee muy rápido y compra mucho y lee mucho. Y la verdad es que yo lo entiendo, porque en la vida ya nos llevamos las tortas que hace falta, y con la novela romántica, como siempre tienes la garantía de que van a terminar bien, ¿no? Por muy mal que lo pases mientras, al final sabes que el amor todo lo puede. La presentación del libro tuvo lugar este jueves con un aforo abarrotado de mujeres y hombres que empezaron a descubrir cómo son los personajes que Marisa refleja en sus novelas. Principalmente son mujeres que ya están hechas a sí mismas, que tienen su desarrollo profesional, pues como somos las mujeres hoy en día, que tenemos nuestros amigos, que tenemos nuestra vida, y el amor nos complementa. Entonces yo creo que negar lo obvio, ¿no?, de que somos más felices en pareja, yo creo que es una pena, porque no nos quita empoderamiento ni nos quita seguir teniendo nuestra vida, nuestro espacio y nuestras vocaciones y nuestros desarrollos profesionales. La escritora confiesa que se inspira en todo lo que le rodea. De hecho, sus novelas describen rincones de la ciudad de Alicante que conoce a la perfección, pero todo ello llevado a un terreno que le apasiona: el misterio. Me gusta mucho la novela policíaca y las películas policíacas también, entonces de ahí sí que te viene un poco de inspiración. Pero luego los detalles, los personajes, en el fondo siempre estás pensando en alguien o identificas algún personaje, pues con gente que conoces, con lo que tienes alrededor. De este nuevo proyecto literario, la autora espera... Me conformo con que el que lo lea se entretenga leyéndolo. El libro ya está a la venta en las librerías de Alicante y en las plataformas digitales de distribución. Un grupo de 78 inmigrantes del Aquarius ha partido hacia Francia, donde solicitaron ser trasladados. La Organización Internacional para las Migraciones ha fletado un vuelo charter desde Valencia hasta París. Un grupo de 78 migrantes que llegaron a Valencia a bordo del Aquarius el pasado 17 de junio han partido hacia Francia, donde solicitaron ser trasladados en un vuelo charter fletado por la Organización Internacional para las Migraciones. Los migrantes han llegado al aeropuerto de Valencia en 2 autobuses custodiados por vehículos del Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes les han acompañado hasta la terminal para subir al avión. El Aquarius llegó al puerto de Valencia el pasado 17 de junio con 630 migrantes a bordo, y días antes de arribar a la capital valenciana, Francia ya mostró su disposición a recibir a solicitantes de asilo del barco de rescate. El 18 de junio, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que casi la mitad de los migrantes llegados a España en el operativo del buque Aquarius manifestó su preferencia por trasladarse a Francia.
Investigan la muerte de una niña en el Hospital Clínico de Valencia tras someterse a unas pruebas de alergia. De momento se desconocen las causas, aunque los facultativos del hospital creen que no se deben a las reacciones de las pruebas. La pequeña sufrió una parada cardiorrespiratoria en el transcurso de esas pruebas. Ahora la consellera de Sanidad, Ana Barceló, pide prudencia con este caso. Una niña de 10 años ha fallecido en el Hospital Clínico de Valencia tras ser sometida a unas pruebas de alergia, y aunque será la autopsia la que determine las causas de su muerte, los facultativos no creen que haya relación entre esas pruebas y la parada cardiorrespiratoria que sufrió la pequeña. Fuentes sanitarias han informado de que el fallecimiento de la niña se produjo el pasado martes en el centro hospitalario valenciano, donde cerca de 3 horas después de realizarle las pruebas cutáneas de alergia en el servicio de pediatría se produjo la reacción. La pequeña se sintió mal y los médicos actuaron de inmediato e intentaron reanimarla durante casi 2 horas sin éxito. Los profesionales aseguran que no es una situación de mala praxis y que incluso los padres de la niña vieron que no había habido ninguna falta de atención. Pues tristemente no sabemos todavía nada, sabemos que le van a realizar la autopsia, no sabemos todavía el resultado, tampoco sabemos que haya ninguna vinculación sobre las pruebas que estaban realizándolo con el fallecimiento triste. No lo sabemos, por tanto yo sí que pido responsabilidad y prudencia. Detenido un falso chamán que drogaba a las mujeres en Alicante para abusar de ellas. Diluía en el agua algún tipo de sustancia estupefaciente y cuando estaban inconscientes procedía a los abusos sexuales. La Policía Nacional de Alicante ha detenido a un autodenominado chamán por suministrar droga a sus adeptas en ceremonias litúrgicas con la intención de anular su voluntad y su capacidad de decisión y abusar sexualmente de ellas. Junto a este hombre de 52 años han sido detenidas otras 2 personas, una mujer de 43 años en Palma de Mallorca y otro hombre de 40 años en Santander, que le ayudaban a organizar los diferentes rituales en diferentes puntos de la geografía española. Los taxistas de Benidorm irán uniformados para dar una mejor impresión a sus clientes y competir con las plataformas de coches de alquiler con conductor que se implantan en la ciudad. Han acordado algunas normas básicas de vestimenta que unificará la imagen de los taxistas de la capital del turismo de la Costa Blanca. A partir de hoy entra en vigor, así que en los próximos días ya podremos ver a los taxistas de Benidorm uniformados. Los taxistas de Benidorm se adecúan a los nuevos tiempos. Desde hoy ya es obligatoria la propuesta de uniformidad presentada por la Confederación de Autónomos del Taxi y durante los próximos días se les requerirá que cumplan con la normativa. Benidorm es una ciudad turística y como ciudad turística vivimos de la imagen, ¿no? Y creo que un servicio público como son los taxistas tienen que dar una buena imagen. Y encima está habiendo mucha competencia en el sector del transporte público, competencia en las cuales sobre todo van muy bien uniformados, con coches muy potentes y es al final con unos precios bajos. Los taxistas de Benidorm deben llevar camisa o polo con cuello camisero, de color liso y manga larga o corta dependiendo del periodo estacional. No se permiten camisetas sin cuello o sin mangas. Los pantalones deben ser tipo chino o de vestir, de color negro, azul marino o azul celeste, y no se permite llevar vaqueros o pantalones de pana. Calcetines lisos y calzado cerrado, nunca zapatillas deportivas. Así se podrán diferenciar también de la competencia desleal que surge en verano. Creo que conseguimos 2 cosas. En primer lugar, quitar la competencia desleal de las empresas privadas, las grandes empresas que vienen a nivel internacional y nacional a ciudades turísticas como es la nuestra, y en segundo lugar a una imagen nueva que vamos a dar a todos, no solamente a los vecinos de Benidorm, sino también a los turistas que nos visitan. Con el nuevo decreto de vestimenta, los taxistas de Benidorm pretenden hacer frente a la competencia que supone el alquiler de vehículos con conductor y agradar a los clientes también por la vestimenta. El legado del poeta oriolano Miguel Hernández vuelve a Elche con una exposición temporal en el MAE. El alcalde de Elche, Carlos González, ha señalado que el legado de Miguel Hernández nunca debió salir de Elche. La exposición contextualiza la obra del poeta Miguel Hernández, una carta con membrete del Hotel Astoria de Leningrado que el poeta remitió a su esposa, Josefina Manresa,
con fecha 14 de septiembre de 1937. Diversa correspondencia desde la cárcel, libros, un ejemplar del periódico Frente del Sur de marzo de 1937, con la publicación del poema Aceituneros, las placas de madera de identificación de presos con el nombre de Miguel Hernández, cartas del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, el relato del poeta realizado en una cárcel madrileña de Conde de Torreno por el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, o el dibujo de Miguel Hernández amortajado, realizado por su compañero de prisión Eusebio Oca. Estos son algunos de los ejemplos del material del legado del poeta Miguel Hernández, que podrá contemplarse en la sala de exposiciones del MAE, en Elche, a partir de hoy mismo. La exposición está organizada por la Diputación de Jaén y cuenta con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Elche, la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía y el Instituto Cervantes. Esta exposición contextualiza, no solo muestra el legado, sino contextualiza la obra de un poeta excepcional, de un poeta único, de Miguel Hernández, y que esté en nuestra ciudad sirve fundamentalmente para fortalecer el vínculo emocional que existe entre la ciudad de Elche y el legado, la obra de Miguel Hernández. La obra de Miguel Hernández está íntimamente relacionada también con la ciudad de Elche, y como consecuencia de esta exposición vamos a poder revitalizar y fortalecer ese vínculo emocional tan intenso entre Elche y el poeta. Llegados a este punto, les recordamos ahora algunas de las noticias más destacadas de las que hablamos en este informativo. Lo hacemos en forma de sumario. El Servicio de Emergencias de Alicante ha rescatado esta mañana a un hombre que se ha precipitado a un lugar de difícil accesibilidad en el entorno de la ladera del Castillo de Santa Bárbara, resultando herido con traumatismo cráneoencefálico. La dificultad para acceder por tierra ha hecho necesaria la intervención de un helicóptero del Consorcio Provincial. La operación Neptune trae a Alicante refuerzos policiales de toda España para fortalecer los controles fronterizos en los puertos del Mediterráneo, así como la inspección sistemática de pasajeros en barcos, ferries y cruceros que navegan entre el norte de África y el continente europeo. La Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante y la Orquesta de Aspirantes recibieron en Viena el primero y segundo premios respectivamente del certamen internacional Summa Cum Laude de Orquestas Sinfónicas, que se celebró el pasado fin de semana. La orquesta, dirigida por Francisco Maestre, ha sido recibida esta mañana por la Corporación Municipal de Alicante para felicitarles por este galardón internacional. Los padres y madres de la concertada en Alicante se oponen firmemente a la decisión de la ministra de quitarle validez académica a la asignatura de religión. Opinan que se vulnera la libertad de las familias de elegir el modelo educativo de sus hijos y piden respeto a las creencias y a las costumbres de las familias. El Circo del Sol ha levantado esta mañana su carpa en Alicante. Acogerá 2.500 espectadores cada función, que comienza el próximo viernes 20 de julio. La compañía canadiense es la tercera vez que viene a Alicante, en esta ocasión para presentar su espectáculo Tótem. La periodista y escritora alicantina Marisa Ayesta ha presentado este jueves su libro en formato papel, que incluye 2 novelas románticas, De toda la vida y Solo contigo. Se inspira en escenarios de la ciudad de Alicante, que recogen sus relatos y plasma la historia desde una perspectiva muy dinámica, con el amor romántico de trasfondo y con elementos de misterio, tramas policiales y acción. Los taxistas de Benidorm irán uniformados para dar una mejor impresión a sus clientes y competir con las plataformas de coches de alquiler con conductor que se implantan en la ciudad. Han acordado algunas normas básicas de vestimenta que unificará la imagen de los taxistas de Benidorm. La justicia alemana decide extraditar a Puigdemont solo por malversación de fondos públicos y no por rebelión, ni tampoco admite el delito de perturbación del orden público que planteó la justicia española. El Partido Popular pide que Sánchez suspenda el euroorden y el acuerdo Schengen por este fallo del tribunal alemán.
El Gobierno de España pagará el 27 de julio el alza de pensiones prevista en los presupuestos generales del Estado y los retrasos que se acumulan desde el 1 de enero. Corresponde un 1,6% a las pensiones generales y un 3% para las pensiones mínimas y las no contributivas. Abrimos ahora las noticias de ámbito nacional e internacional. La justicia alemana ha decidido extraditar a Puigdemont solo por malversación de fondos públicos y no por rebelión, y tampoco admite el delito de perturbación del orden público que planteó la justicia española. La justicia alemana ha decidido extraditar al expresidente catalán Carles Puigdemont, aunque solo por un presunto delito de malversación y no por rebelión, como había solicitado el juez del Supremo Pablo Llarena. A través de un comunicado, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein considera no admisible su extradición por rebelión, al estimar que no se produjo el grado de violencia suficiente. El tribunal tampoco admite el delito de perturbación del orden público, que planteó también la justicia española en el caso de que no se admitiese el delito de rebelión. La audiencia también desdeñó los argumentos de la defensa del líder soberanista, que pedía no extraditar a Puigdemont porque era un perseguido político y no iba a tener un juicio justo en España. Sí ve admisible la petición de extradición por presunta malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum del 1 de octubre, aunque sin apuntar fechas o un plazo para ejecutarla. El tribunal alemán asegura que Puigdemont pudo haber tenido una corresponsabilidad en decisiones que supusieron una carga para las arcas públicas, asunto que se deberá sustanciar en un juicio en España. Por este motivo, el Partido Popular pide que Sánchez suspenda la euroorden y el acuerdo Schengen. Por este fallo del tribunal alemán sobre Puigdemont, el europarlamentario Esteban González Pons exige que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no permita que Alemania vulnere el principio de soberanía nacional del Estado español. Hoy es un día muy triste para el proceso de integración de la Unión Europea, porque hoy se ha demostrado que la euroorden no funciona y por lo tanto que en estas condiciones el Tratado de Schengen es un riesgo para los países que estamos en la Unión. Hoy ha quedado claro que si no confiamos los unos en los otros, no podemos quitar las fronteras. Nosotros levantamos las fronteras convencidos de que los demás confiarán y si algún delincuente se nos escapa, nos lo devolverán. Pero si los delincuentes españoles escapan o los presuntos delincuentes españoles escapan y nuestros socios comunitarios no nos lo devuelven, deberíamos plantearnos volver a poner fronteras. La Unión Europea consiste en que todos confiamos en todos, pero si resulta que hay algún país o algunos jueces de algún país que tienen un prejuicio hacia el nuestro y no confían en nosotros, debemos tener suficiente dignidad y suficiente orgullo como para decir a este juego no jugamos. Yo hoy le exijo, en nombre del Partido Popular, al presidente Sánchez que suspenda la aplicación del Tratado de Schengen en España, como han hecho tantas veces otros países de la Unión, hasta que se aclare si la euroorden sirve para algo o no sirve para nada. Nosotros somos un país tan importante y con tanto orgullo como cualquier otro y debemos hacer aquello que haría Alemania en el caso de que alguien que hubiera intentado atentar contra su constitución se hubiera refugiado en España y España no se lo hubiera querido devolver. Vale España tanto como Alemania y por lo tanto nosotros hoy, como haría Alemania, debemos suspender la aplicación del Tratado de Schengen y exigir que se aclare si la euroorden sirve para algo o no sirve para nada. Una buena noticia para los jubilados, los pensionistas, en definitiva, de toda índole. El Gobierno pagará el 27 de este mes de julio el alza de pensiones prevista en los presupuestos generales del Estado y los retrasos que se acumulan desde el pasado 1 de enero. Corresponde un 1,6% a las pensiones generales y un 3% para las pensiones mínimas y las no contributivas. Quiero anunciarles que el pago de esta paga, valga la redundancia, de atrasos, se va a efectuar en torno al día 27 de julio. O sea que lo tenemos ya bastante próximo. Asimismo, estamos trabajando en el abono que supone el incremento del porcentaje de la pensión de viudedad. Como saben ustedes, el incremento del 52% al 56% aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad con efectos del 1 de agosto del año 2018.
en aquellas pensiones cuyos titulares no tengan rentas de trabajo y reúnan determinados requisitos de edad e ingreso, una mejora que alcanzará aproximadamente a 850.000 pensiones. El Gobierno invierte 85 millones de euros en la campaña para luchar contra el fuego y combatir los incendios forestales. El plan incluye más de 1.000 personas y 73 aeronaves con capacidad para intervenir en cualquier punto de España. Más del 95% de los incendios que ocurren en España tiene un origen humano, ya sea por negligencia, accidente o, desgraciadamente, hay que decirlo, de forma intencionada. Este factor, unido al desconocimiento entre la mayoría de nuestros ciudadanos de cómo actuar ante un incendio forestal, lleva a la necesidad de incidir en la concienciación sobre los riesgos de los incendios forestales, que en el pasado, por ejemplo en las campañas de los años 90, dieron tan buenos resultados desde el punto de vista de la información y concienciación. Y tiene como objetivo incrementar el nivel de conocimiento y de responsabilidad de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas de España, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Sin el inicio de un metro cuadrado ardiendo, no se produce un gran incendio. Queremos ir al origen, responder a ese origen de forma inmediata y apelar a la responsabilidad de todos como potenciales causantes, por negligencia o por dolo, de estas catástrofes que sufrimos en nuestro país. Para no ser el responsable, debemos pedir, hace falta que todos seamos responsables. La Policía Nacional ha detenido a un individuo que introducía en España más de 4 kilos de cocaína oculta en bombones. También se ha detectado droga camuflada en croquetas para perros o botes de cacao para intentar engañar a la policía. El buzo español que participó en el rescate de los niños de la cueva de Tailandia dice que todo era felicidad al salir los atrapados. Se llama Fernando Raigal y guarda momentos únicos en su memoria. El rescatista español Fernando Raigal, que participó en el rescate de los 12 chicos y su tutor del interior de una gruta situada en el norte de Tailandia, asegura que todo era felicidad al ver salir a los 13 atrapados en la cueva tras su regreso a Bangkok, donde reside desde hace unos meses. Ha habido dos fases, una es búsqueda y otra es el rescate. En la búsqueda pues sí he estado buceando, pero en lo que es en el rescate ya no. Porque ya había, el nivel del agua ya estaba bastante más bajo, las zonas que antes tenía que bucear ya no se buceaban. Los estudiantes de entre 11 y 16 años y el entrenador de 26 se adentraron en la caverna Tam Luang en la provincia de Chiang Rai el sábado 23 de junio tras completar un entrenamiento de fútbol cuando una súbita tormenta inundó parcialmente la cavidad y les dejó atrapados en el interior. La extracción empezó el domingo 8 y sacaron a 4 chavales. El lunes 9 sacaron otros 4 y el martes 10 completaron la operación con los 5 restantes, entre ellos el adulto. Raigal, que cumplió 33 años en el interior de la cueva mientras contribuía a los preparativos, ayudó a colocar los cabos que sirvieron como guía a un grupo de buzos británicos experimentados en inmersiones subterráneas y de los cuales 2 encontraron a los desaparecidos en una gruta a 4 kilómetros de profundidad el 2 de julio. Habían pasado 9 días desaparecidos, sin comida y en la oscuridad. La dificultad de la misión se hizo patente con el fallecimiento de Saman Gunan, de 38 años, tras perder la conciencia por falta de aire durante una misión de abastecimiento. Raigal recuerda que se ha establecido un número de cuenta para recoger donaciones destinadas a la familia del buzo tailandés fallecido, mientras explica con humildad el proceso de rescate y agradece la labor de los locales y los miles de voluntarios que se volcaron con el operativo, seguido minuto a minuto por medios de todo el mundo. Los anticuerpos de los supervivientes del ébola marcan el camino hacia la vacuna. Generan unos anticuerpos capaces de identificar el virus y neutralizarlo. Más cerca de la vacuna del ébola, una investigación española desvela que los supervivientes de esta enfermedad generan unos anticuerpos en pequeña cantidad que son capaces de identificar las zonas vulnerables del virus y neutralizarlo. Sería el primer paso para una vacuna eficaz. Es la primera vez que se identifican estos anticuerpos en pacientes. Hasta ahora se había hecho en laboratorio.
hemos demostrado que en pacientes supervivientes existen una variedad de anticuerpos en pequeña cantidad, pero que reconocen estas zonas conservadas, y estas zonas conservadas además están presentes en todas las variedades de virus ébola. Estos anticuerpos, si estuviesen en concentraciones más altas, seguramente serían protectores frente a todas las variedades de virus ébola circulante. Los investigadores del Servicio de Microbiología del Hospital 12 de Octubre de Madrid han constatado este hallazgo tras estudiar a 3 pacientes infectados que fueron tratados en España. Alguno de estos anticuerpos es la primera vez que se ven en pacientes supervivientes. Hay algún anticuerpo monoclonal que se había caracterizado que tiene estas propiedades. Se había aislado algún anticuerpo que tenía estas propiedades, pero es la primera vez que se comprueba que en pacientes supervivientes existen estos anticuerpos y son capaces de neutralizar cualquier virus ébola si le despojamos precisamente de esa protección, de esa coraza que blinda esas zonas vulnerables. El objetivo es la vacuna inversa, la que localiza las zonas más vulnerables del virus. El reto que vemos en el futuro sería el inducir altas cantidades de estos anticuerpos tan especiales, estos anticuerpos que en algún momento se han llamado unicornio, inducirlos mediante una vacuna que estaría modificada para precisamente expresar estas zonas que hemos visto que son de mayor vulnerabilidad en esta proteína de superficie del virus. Esa sería la implicación más importante. Los estudios son prometedores, aunque aún falta tiempo. Estamos en los primeros pasos de la investigación, recuerdan los científicos. Primero hay que realizar ensayos en ratones. Los resultados podrían estar en un año. ¿Cuál sería la ventaja de estos anticuerpos? Dani Pedrosa anuncia su retirada al final de la temporada. El triple campeón del mundo de 125 centímetros cúbicos y 250 centímetros cúbicos es piloto oficial de Repsol Honda desde el año 2006. Dani Pedrosa anuncia que se retirará al final de la temporada. El catalán de 32 años que compite con Repsol Honda ha adelantado que esta será su última temporada, ya que tal y como él asegura, no siente la competición con la misma intensidad que hasta ahora. Pedrosa, duodécimo en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP 2018, podría haber continuado en la competición en la nueva escudería satélite que está montando la petrolera de Malasia Petronas, de la mano del español Jorge Martínez Aspar y del fabricante japonés Yamaha, pero el piloto ha admitido que lo más honesto y honrado es parar de competir. El triple campeón del mundo español de 125 y 250 es piloto oficial de Repsol Honda desde 2006, año en que accedió a la categoría reina del Campeonato del Mundo y se mantuvo en la élite mundial, aunque nunca consiguió el título de campeón del mundo. Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de la empresa organizadora del campeonato, ya ha anunciado que Dani Pedrosa será nominado piloto de leyenda para el Hall of Fame al final de la temporada, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Ya que estamos a las puertas del fin de semana, les invitamos a que llenen su tiempo de ocio. La cartelera se llena de monstruos con Hotel Transilvania 3 y Mary Shelley. Buenas ofertas cinematográficas para este fin de semana. Las vacaciones llegan también a la cartelera. Los monstruos de Hotel Transilvania se marchan de crucero, aunque tratándose de ellos, este será muy particular. También son muy familiares las vacaciones del cómico Leo Harlem, que en El mejor verano de mi vida interpreta a un padre separado y sin recursos, dispuesto a ofrecer a su hijo unas vacaciones inolvidables. Hay otros viajes, como el que emprende Cino para encontrar a su padre al quedar huérfano de madre, aunque lo que descubre es que ahora él es Lola Pater. Aunque el viaje de Manji a Cannes es por trabajo, su encuentro con la cámara de Claire, una profesora amante de la fotografía, le cambiará la vida. Hasta aquí los que disfrutan de días libres porque otros estarán muy ocupados. Es el caso de Dwayne Johnson, intentando rescatar a su familia de un edificio en llamas en el rascacielos. Otra familia, esta parisina, también intenta sobrevivir a la bruma que les aísla y a la que no tendrán más remedio que enfrentarse para salvar a su hija. La intensa vida de la autora de Frankenstein, Mary Shelley, llega a la gran pantalla en la piel de Elle Fanning. La soledad, el amor, la muerte y la traición marcaron la vida de esta mujer adelantada a su tiempo.
La cartelera se completa con una cinta de suspense argentina, Las grietas de Jara sobre la corrupción y el conflicto de clases, y el viaje de Paula a la casa familiar en No quiero perderte nunca, cuando comienza a sentir la misma confusión que padeció su madre. No te lo vas a creer. Ha venido. Sí, mi madre. Sí, es increíble. Sí, ella sola. No, ahora no. El Servicio de Emergencias de Alicante ha rescatado esta mañana a un hombre que se ha precipitado a un lugar de difícil accesibilidad en el entorno de la ladera del Castillo de Santa Bárbara, resultando herido con traumatismo cráneoencefálico. La dificultad para acceder por tierra ha hecho necesaria la intervención de un helicóptero del Consorcio Provincial. La operación Neptune trae a Alicante refuerzos policiales de toda España para fortalecer los controles fronterizos en los puertos del Mediterráneo, así como la inspección sistemática de pasajeros en barcos, ferries y cruceros que navegan entre el norte de África y el continente europeo. La Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante y la Orquesta de Aspirantes recibieron en Viena el primero y segundo premios respectivamente del certamen internacional Summa Cum Laude de Orquestas Sinfónicas que se celebró el pasado fin de semana. La orquesta dirigida por Francisco Maestre ha sido recibida esta mañana por la Corporación Municipal de Alicante para felicitarles por este galardón internacional. Los padres y madres de la concertada en Alicante se oponen firmemente a la decisión de la ministra de quitarle validez académica a la asignatura de religión. Opinan que se vulnera la libertad de las familias de elegir el modelo educativo de sus hijos y piden respeto a las creencias y a las costumbres de las familias. El Circo del Sol ha levantado esta mañana su carpa en Alicante. Acogerá 2.500 espectadores cada función, que comienza el próximo viernes 20 de julio. La compañía canadiense es la tercera vez que viene a Alicante, en esta ocasión para presentar su espectáculo Tótem. La periodista y escritora alicantina Marisa Ayesta ha presentado este jueves su libro en formato papel que incluye 2 novelas románticas, De toda la vida y Solo contigo. Se inspira en escenarios de la ciudad de Alicante que recogen sus relatos y plasma la historia desde una perspectiva muy dinámica, con el amor romántico de trasfondo y con elementos de misterio, tramas policiales y acción. Los taxistas de Benidorm irán uniformados para dar una mejor impresión a sus clientes y competir con las plataformas de coches de alquiler con conductor que se implantan en la ciudad. Han acordado algunas normas básicas de vestimenta que unificará la imagen de los taxistas de Benidorm. La justicia alemana decide extraditar a Puigdemont solo por malversación de fondos públicos y no por rebelión, ni tampoco admite el delito de perturbación del orden público que planteó la justicia española. El Partido Popular pide que Sánchez suspenda el euroorden y el acuerdo Schengen por este fallo del tribunal alemán. El Gobierno de España pagará el 27 de julio el alza de pensiones prevista en los presupuestos generales del Estado y los retrasos que se acumulan desde el 1 de enero. Corresponde un 1,6% a las pensiones generales y un 3% para las pensiones mínimas y las no contributivas. Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante y del Grupo de Rescate del Consorcio Provincial han realizado esta mañana una intervención conjunta para rescatar a una persona que por causas que se investigan se ha precipitado a un lugar de difícil accesibilidad en el entorno de la ladera del Castillo de Santa Bárbara en Alicante, resultando herido con traumatismo cráneoencefálico y politraumatismos. Dada la dificultad para acceder al lugar por tierra, se ha hecho necesaria la intervención del helicóptero del consorcio, este que ven en imágenes, en el que el herido ha sido atendido en un primer momento por la médico del grupo de rescate y trasladado hasta el Parque de San Vicente del Raspeig, donde se ha realizado la transferencia a una ambulancia del SAMU. Un funcionario del castillo es el que ha dado la alerta a la policía local de Alicante, informando que había una persona en el baluarte de la mina que necesitaba ayuda. Según una primera valoración médica, el herido había sido estabilizado y presentaba traumatismo cráneoencefálico y politraumatismos. Su estado de momento es reservado.
Destacando el esfuerzo y el talento de estos jóvenes músicos, ha dado inicio la recepción oficial del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y diversos miembros de la corporación municipal en el Salón Azul, que estaba a reventar. Y no era para menos, ya que la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante y la de Aspirantes han cosechado éxitos en el certamen internacional Summa Cum Laude, celebrado en Viena. No nos damos cuenta de lo que tenemos aquí. Realmente nos han acompañado 160 jóvenes promesas, pero los conservatorios están haciendo un trabajo fantástico, las escuelas, los profesores, y tenemos muchísimo talento. Las dos formaciones alicantinas consiguieron los galardones de primer y segundo puesto en la categoría de orquestas sinfónicas tras sus brillantes interpretaciones en la Sala Dorada de Musikverein. Alicante es tierra de música, por nuestras bandas y sobre todo pues lo que venimos desarrollando desde hace 9 años, que son jóvenes también, en este caso crear una orquesta sinfónica desde la base. Eso es algo que destacó el jurado en el festival. Este es el segundo año consecutivo que la Orquesta de Jóvenes gana el primer premio de este certamen. Sin embargo, los jóvenes músicos se muestran igual de ilusionados. Poder llegar a tocar en la OSPA y salir de España, en Viena, donde está la cuna de la música, pues ha sido para mí increíble, que yo jamás creí que podría llegar a un lugar así. El primer momento más emocionante del viaje fue saber que habíamos quedado segundos y la OSPA primeros. Cuando estábamos cenando y de repente nos dijo Frank que habíamos ganado y encima el primer premio, y fue súper emocionante. Porque para muchos de ellos esto es más que un hobby. Para mi vida es lo más emocionante de tocar la música, y actuar donde he actuado ha sido un sueño para mí. Y con la foto grupal queda concluido el homenaje a estos jóvenes talentos. La derogación de algunos artículos de la LOMCE, anunciada por la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha creado enfrentamientos entre las federaciones alicantinas de padres de alumnos. Mientras que los representantes de la pública aplauden la decisión del PSOE, los padres de los centros concertados de Alicante muestran su desacuerdo a que la asignatura de religión deje de tener efectos académicos, es decir, deje de contar para la nota media del estudiante. Sí que ha habido un rechazo social automáticamente a las palabras de la nueva ministra de Educación, puesto que tanto los padres como las patronales y sindicatos de profesores le hemos recordado, ¿no?, que la educación concertada no es subsidiaria, volvemos a repetir, es dual, es enriquecedora, y creemos que donde hay una pluralidad de educación hay una libertad. La religión dejará de tener efectos académicos y de tener una asignatura alternativa. Sin embargo, será obligatoria una asignatura de valores cívicos y éticos centrada en los derechos humanos y virtudes cívico-democráticas, como fija la Declaración de París de 2015. Lo que supondrá, según la presidenta de la Federación de Centros Concertados, Escuela y Familia, abrir un nuevo conflicto mayor que el que se creó en la época de Rodríguez Zapatero con Educación para la Ciudadanía. Sí que se crea un conflicto cuando realmente la escuela pública y concertada están yendo de la mano y entre las familias no tenemos conflictos, entonces podían tomar nota. Y bueno, en cuanto al tema de la religión, pues es una optativa, entonces tampoco entiendo que cuando hay una libertad de elección, si tú no quieres religión, tienes la opción de dar ética, es decir, que se ha dado siempre una optativa. Entonces, cuando hay una libertad para elegir, no entiendo qué mal está haciendo el que una familia pueda ejercer su libertad. Esta plataforma defiende que eliminar religión es privar de una de las alternativas más elegidas de las familias en los centros y dejar sin historia, cultura y valores a los alumnos. La periodista y escritora alicantina de origen madrileño, Marisa Ayesta, presentó su nuevo libro en formato papel, que recoge 2 novelas con el romanticismo por bandera. Yo espero y creo que son novelas entretenidas para pasar el rato. O sea, cuando pues ahora en verano, ¿no?, que nos queremos relajar un poquito, pues buen momento para leerlas. Las historias que propone Marisa en sus novelas están llenas de misterios, tramas policiales y romanticismo, porque el amor es una fuente inagotable de inspiración. Está muy de moda, está muy de moda. De hecho, yo empecé a escribir novela romántica porque no conocía la novela romántica actual, y empecé a escribirla porque vi que se vendía mucho, tiene un público muy ávido,
y un público que además las lee muy rápido y compra mucho y lee mucho. Y la verdad es que yo lo entiendo, porque en la vida ya nos llevamos las tortas que hace falta, y con la novela romántica, como siempre tienes la garantía de que van a terminar bien, ¿no? Por muy mal que lo pases mientras, al final sabes que el amor todo lo puede. La presentación del libro tuvo lugar este jueves con un aforo abarrotado de mujeres y hombres que empezaron a descubrir cómo son los personajes que Marisa refleja en sus novelas. Principalmente son mujeres que ya están hechas a sí mismas, que tienen su desarrollo profesional, pues como somos las mujeres hoy en día, que tenemos nuestros amigos, que tenemos nuestra vida, y el amor nos complementa. Entonces yo creo que negar lo obvio, ¿no?, de que somos más felices en pareja, yo creo que es una pena, porque no nos quita empoderamiento ni nos quita seguir teniendo nuestra vida, nuestro espacio y nuestras vocaciones y nuestros desarrollos profesionales. La escritora confiesa que se inspira en todo lo que le rodea. De hecho, sus novelas describen rincones de la ciudad de Alicante que conoce a la perfección, pero todo ello llevado a un terreno que le apasiona: el misterio. Me gusta mucho la novela policíaca y las películas policíacas también, entonces de ahí sí que te viene un poco de inspiración, pero luego los detalles, los personajes, en el fondo siempre estás pensando en alguien o identificas algún personaje pues con gente que conoces, con lo que tienes alrededor. De este nuevo proyecto literario, la autora espera... Me conformo con que el que lo lea se entretenga leyéndolo. El libro ya está a la venta en las librerías de Alicante y en las plataformas digitales de distribución. Un grupo de 78 migrantes que llegaron a Valencia a bordo del Aquarius el pasado 17 de junio han partido hacia Francia, donde solicitaron ser trasladados en un vuelo charter fletado por la Organización Internacional para las Migraciones. Los migrantes han llegado al aeropuerto de Valencia en 2 autobuses custodiados por vehículos del Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes les han acompañado hasta la terminal para subir al avión. El Aquarius llegó al puerto de Valencia el pasado 17 de junio con 630 migrantes a bordo, y días antes de arribar a la capital valenciana, Francia ya mostró su disposición a recibir a solicitantes de asilo del barco de rescate. El 18 de junio, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que casi la mitad de los migrantes llegados a España en el operativo del buque Aquarius manifestó su preferencia por trasladarse a Francia. Una niña de 10 años ha fallecido en el Hospital Clínico de Valencia tras ser sometida a unas pruebas de alergia, y aunque será la autopsia la que determine las causas de su muerte, los facultativos no creen que haya relación entre esas pruebas y la parada cardiorrespiratoria que sufrió la pequeña. Fuentes sanitarias han informado de que el fallecimiento de la niña se produjo el pasado martes en el centro hospitalario valenciano, donde cerca de 3 horas después de realizarle las pruebas cutáneas de alergia en el servicio de pediatría se produjo la reacción. La pequeña se sintió mal y los médicos actuaron de inmediato e intentaron reanimarla durante casi 2 horas sin éxito. Los profesionales aseguran que no es una situación de mala praxis y que incluso los padres de la niña vieron que no había habido ninguna falta de atención. Pues tristemente no sabemos todavía nada, sabemos que le van a realizar la autopsia, no sabemos todavía el resultado, tampoco sabemos que haya ninguna vinculación sobre las pruebas que estaban realizándolo con el fallecimiento triste, no lo sabemos, por tanto yo sí que pido responsabilidad y prudencia. Llegamos al final de este informativo de hoy. Gracias a todos por su atención, por elegirnos para estar informados. Terminamos felicitando a la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante y la Orquesta de Aspirantes, que recibieron en Viena el primer y segundo premio respectivamente del certamen internacional Summa Cum Laude de Orquestas Sinfónicas, que se celebró el pasado fin de semana. Con estas imágenes les dejamos. La orquesta, dirigida por Francisco Maestre, ha sido recibida por la Corporación Municipal de Alicante esta mañana para felicitarles por este galardón internacional. Les dejamos con imágenes de la participación de la Orquesta de Jóvenes en el segundo Festival Internacional de Jóvenes Orquestas de Alicante. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.